La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos los que están ya conectados. Vamos a iniciar esta segunda parte de uso de redes sociales para empresas de la industria TI. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar aquí. A los que están digamos, desde la primera sesión, pues bienvenidos de nuevo. A quienes hasta hoy se conectan, vamos a hacer simplemente una visión rápida para llegar al punto de arranque de esta segunda sesión webinar sobre redes sociales para empresas de la industria TI. Bueno, la sesión pasada vimos un poco de lo que era el mundo de las redes sociales en el globo, en el planeta, las que más se usan, las que más estaban creciendo, las que más estaban influyendo en la vida de las personas en el mundo. Hicimos un recuento también de los tipos de perfiles de las personas que se conectan. Vimos los rankings de acuerdo a la cantidad de usuarios que hay en las redes sociales. Vimos cómo el crecimiento de Facebook era muy importante, el de Twitter se ha venido frenando y de hecho ha venido decayendo, pero han venido ganando terreno aplicaciones como WhatsApp, como una red social, que también cada vez más se usa como una red social de contenidos, o como lo llamamos muchas veces en el mundo de los contenidos de muelle, para que de ahí, desde WhatsApp, se logre llegar a otras redes sociales. El crecimiento obvio de Instagram, que es una red que no es para todos, pero es una red muy interesante para ciertos ejercicios de contenido y de mercadeo. Vimos también la penetración de las distintas redes sociales en la audiencia digital, en la muestra de usuarios digitales. Y así seguimos viendo estadísticas de penetración, todo esto con la idea, incluso en Colombia, con aspectos muy puntuales, de entender las características de cada una de las redes. Esto es muy importante en el mercado de contenidos, en el marketing de contenidos, perdón. Y es muy importante también en términos de cuál es la red para mi empresa. Eso será objeto de un webinar mucho más profundo de caracterización y de perfilación de cada empresa y cómo y en qué red social debería estar. Entonces vimos un estudio interesante que se hizo en Colombia, de uso y apropiación de Internet en Colombia, cultura digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde veíamos las características de uso, los dispositivos desde los cuales se accede generalmente a las redes sociales, que eso también sirve mucho para poder pensar el tipo de contenido, el tipo de contacto y el tipo de servicio que puedo prestar a través de las redes sociales. Eso veíamos en nuestra primera sesión. Vimos dónde estaba Colombia en cuanto a la cantidad de usuarios de smartphones. Vimos que somos uno de los países con penetración más interesante en el mundo. Y también comenzamos a entender un poco el ecosistema de comunicaciones que una organización tipo puede tener. Hablábamos de los medios propios, del website corporativo, de las redes sociales, los newsletters, los blogs, los medios pagados, donde aparecen las redes sociales, que hace solamente un par de años eran de los medios propios, pero hoy son de los pagados. Las redes sociales hoy más que nunca no pueden vivir de lo orgánico, es decir, es válida una estrategia orgánica en las redes sociales de acuerdo a los objetivos que se traza la organización, de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a las expectativas que tiene. Pero ya en términos de marketing de contenidos y en
términos de generación de leads y de servicio al cliente incluso, las redes sociales necesitan hoy inversión. Por eso hoy aparecen en el grupo de los pagados en este ecosistema de medios para las organizaciones. Igual que el Search Engine Management, que nos sirve mucho para estar presente donde nuestras audiencias están haciendo las preguntas y están tratando de solucionar sus inquietudes o de buscar sus satisfactores. También es bien importante entender cómo el SEM es una herramienta pagada que necesita también una estrategia, necesita también una planeación. El display en los buscadores, en las redes sociales, pero también, digamos, en otros sitios web, ¿cierto? Comerciales, marketplace, específicos, los influenciadores para ciertas marcas. Hay mucha discusión respecto a los influenciadores y su eficiencia, el impacto que tienen. Y pues la pauta, ya sea ATL o las estrategias de TL que se tengan también en este aspecto. También teníamos en este ecosistema los medios ganados. Los medios ganados, como y sucede mucho en las redes sociales, sucede también mucho en nuestros sitios web cuando los acondicionamos para que haya interacción. Cuando creamos espacios o generamos estrategias de interacción, entonces el contenido de los usuarios termina siendo contenido, y también esos dos espacios para nuestros usuarios son espacios ganados, medios ganados, muy importante, los blogs aliados, hacer sinergias, y esto de los blogs aliados también tiene su ciencia en términos de escoger muy bien las audiencias. Los sitios web corporativos de clientes y partners, diferentes a los blogs, los sitios web corporativos pues van mucho más al tipo de negocio y al tipo de información específica de estos clientes y partners, pero muchas veces ahí podemos hacer también sinergias y podemos hacer una ampliación y conseguir mayor alcance para nuestra comunicación y ubicar, colocar mejor nuestra información. Y los Media Equivalent Values, que tienen que ver desde la estrategia que yo tenga a través de FreePress, alianzas con medios como proveedor de contenido de valor, a través, por ejemplo, de columnas de opinión, a través de espacios, si bien promocionados por canje, en este sentido son ganados, como expertos y como guías de opinión en tema. La coproducción de espacios con marcas de medios aliadas o con, por ejemplo, universidades también a través de sus espacios de divulgación. Todos estos son medios ganados. Este es el ecosistema. De este ecosistema, en este momento nos estamos concentrando en pagados, redes sociales. Bueno. Veíamos un poco, y desde aquí vamos a retomar e ir ampliando, cómo en los medios pagos las redes sociales son los atractores. Las redes sociales terminan siendo cada vez más ese muelle donde todos llegan a buscar algo de información de todo tipo, y es ahí donde podemos tener una gran oportunidad de que después lleguen a nuestros sitios, a nuestros medios propios, a aquellos medios que manejamos, que estructuramos y que alimentamos de acuerdo a las estrategias que nos hemos planteado y que estamos desarrollando. Aquí, en este punto, es bien importante el tema de las bases de datos. No podemos hablar de una estrategia de redes sociales, y más si estamos invirtiendo en ella, si nuestro objetivo no es construir data, sino es tener suficiente data para empezar a usar esta data a nuestro favor en términos de servicio al cliente,
ventas y mercadeo. Por eso todos los medios pagos, medios propios, incluso medios ganados, a la medida de lo posible, tienen como objetivo construir, estructurar, desarrollar y mantener esas bases de datos que van a ser después claves, incluso para redefinir o realinear nuestras estrategias en los medios. Pero definitivamente dejar que la información, dejar que los contenidos floten y simplemente compartir información no es una estrategia completa de medios, no es una estrategia completa tampoco en las redes sociales. Claro, cada empresa va madurando, cada empresa va fortaleciendo sus equipos de comunicación, sus equipos de mercadeo digital y va alcanzando nuevos logros en cada uno de los aspectos de una estrategia completa de marketing de contenidos. Pero el objetivo entonces, para que vayamos vislumbrando un poco del marketing de contenidos, es lograr una cantidad de datos estructurados que nos permitan empezar a construir inteligencia de mercados, hacer business intelligence también. Para esto sirven las redes sociales, para esto sirven los medios propios. Es un círculo virtuoso. Y como les digo, cada empresa puede estar en un estadio en la medida en que va madurando, va fortaleciendo sus equipos, pero la idea sí es que tengamos claro que hay que ir a este punto para poder hablar de una estrategia de marketing de contenidos, de marketing digital madura. Bueno. Estamos haciendo una caracterización también de las redes sociales. Hablábamos de Facebook, de Instagram, de Twitter, de para qué sirve cada una de estas redes. Nos habíamos centrado en Facebook porque es la más popular dentro de las que se usan. De hecho, las encuestas que hicimos en ese primer webinar nos lo mostraron. Habíamos hablado también de Pinterest, de YouTube, claro, y de los newsletters. De hecho, en la sesión de preguntas de ese momento, qué pena que me devuelva, el newsletter fue, digamos, uno de los temas más importantes, igual que el emailing, fue uno de los temas más importantes sobre los cuales se indagó, se preguntó. En ese momento, una de las preguntas con las que cerramos la sesión anterior fue hasta qué punto el emailing seguía siendo una estrategia fuerte de marketing de contenidos. La conclusión a la que llegábamos en ese momento es que estamos hablando que el marketing de contenidos y el marketing digital realmente es una combinación de todas las formas de lucha. El newsletter o el emailing solo no tiene suficiente fortaleza si no tengo buenos contenidos, si no articulo una matriz de contenidos que me permita tener una coherencia de la comunicación a través de los contenidos que estoy dando en el newsletter. O también hay otros aspectos, y es que tanto en las redes sociales como en el email hay una proliferación de contenidos, de envíos, de información, que hace que realmente lo que enviamos, lo que compartimos se diluya. Por eso es que en las redes sociales invertir en publicidad cada vez se vuelve más importante, porque en la forma en que los algoritmos y la forma en que funciona la red social se va modificando para hacer negocio como tal esa red social, pues diluye los contenidos orgánicos, diluye lo que nosotros vamos a compartir, así sea muy bueno, y no obtenemos resultados en nuestra estrategia porque realmente la red está hecha para que se invierta. En el caso del emailing, veíamos que sucede un poco lo mismo, hay una competencia de envíos, hay una competencia obviamente de spam, pero también hay una competencia con la comunicación interna y la comunicación externa, con nuestros stakeholders externos también. Y en este universo de correos se pierde una cantidad de información, en PDSoft lo vemos, lo medimos, lo estamos siguiendo, por eso tratamos de ser redundantes en la información, de utilizar las redes sociales, de utilizar la web y de utilizar nuestro emailing.
nosotros, digamos, estamos construyendo nuestra estrategia hasta ahora, digamos, en una etapa temprana. Pero realmente lo que vemos es que hay una constante apertura y en lecturabilidad de newsletter que hace que no pueda ser simplemente el emailing una herramienta para conseguir los objetivos de mercado de contenidos, de marketing de contenidos. Bueno, hablábamos de las características de la fanpage, diferente al perfil personal, y comenzábamos a ver las métricas que se pueden ver en Facebook, que era nuestra red de entrada. Vimos la importancia de estar monitoreando el comportamiento de las distintas, de los distintos contenidos, de cómo se comportan respecto tanto al alcance como a la interacción, y quedábamos en esa visión de los números en cuanto al alcance, en cuanto a la interacción, como indicadores de que se estaba haciendo una gestión adecuada en nuestras redes sociales. Pero realmente medir las redes sociales va mucho más allá. No hay un estándar único para leer las métricas en redes sociales, porque esto depende realmente de las estrategias de cada organización. Depende de los objetivos que tenga la organización en las redes sociales. ¿Qué es lo que quiere ver? En el momento, en el estadio de su estrategia, pero también en el estadio de la madurez del componente de comunicación o de marketing digital de la empresa, también hay unos objetivos que hacen que sean diferentes las métricas que se van a usar, los KPIs que se van a establecer para medir esta gestión de redes sociales. Ahora, hablábamos del inbound marketing, hablábamos de las diferencias del marketing tradicional y el inbound, y en el inbound es donde ubicamos el trabajo que hacen las redes sociales. Veíamos en un slide anterior el concepto de atractores, ¿cierto? Precisamente, en el inbound, el concepto de atracción es clave, y las redes sociales en nuestras estrategias de marketing de contenidos, de marketing digital, en el uso de las redes sociales, en las industrias, en la industria de TI, también tiene esa lógica, la lógica de la atracción con contenidos pertinentes, con contenidos de calidad, con contenidos también con oportunidad. Y también, dependiendo de la estrategia, que podría ser, por ejemplo, atención de servicio al cliente, con diligencia y claridad. Esto de tener clarísimo lo que hace mi red social o lo que quiero que haga mi red social para mi tipo de empresa y para mi tipo de estrategia de comunicación es muy importante para entender el concepto de atracción. Entonces, este concepto de atracción es el que a la larga va a terminar definiendo también las métricas que va a ser importante definir como KPIs y que va a ser importante seguir y monitorear. Pero el concepto es claro, las redes sociales se buscan para atraer, para llevar a nuestros medios propios, para atraer, para llevar a nuestros medios ganados, para atraer, para que al poder tener a nuestras audiencias, a nuestros clientes, ya sea para comunicar, para servir, para hacer seguimiento, nos puedan generar una cantidad de información que sea útil en el sostenimiento, en el desarrollo, en la evolución de una estrategia de mercadeo, en una estrategia comercial, en una estrategia de comunicación mucho más grande. Pero entonces, al final de esta atracción, cuando hablamos de inbound, hablamos de datos. Lo que estamos buscando es atraer a nuestras audiencias para conseguir datos, para entenderlos, para conocerlos, para poder estar mucho más claros en lo que podemos hacer por nuestros clientes, lo que podemos hacer desde nuestro producto, desde nuestro servicio, con nuestra marca para nuestros clientes y audiencias. En este sentido,
hablábamos de la importancia de entender que en las redes sociales podemos hacer un trabajo de apuntalar el proceso de compra. Pero quisiera tocar el tema de la compra, no solamente la compra como el proceso en el cual se adquiere un producto o un servicio y se genera un pago, sino también es la compra de una idea, la compra incluso de una promesa, una marca hace una promesa. Esa promesa de calidad, de servicio, de prontitud, digamos, de pertinencia de la marca para la necesidad del cliente, esa promesa también se compra. No solamente el producto o el servicio, son las promesas que hacen también las marcas para posicionarse hacen promesas. Las empresas buscan también hacer una conexión emocional o una conexión más personal con sus audiencias, y eso también lo podemos llamar un proceso de compra. No se trata solamente de la adquisición de un producto o un servicio. En este apuntalar el proceso de compra, de lo que yo le esté vendiendo, de lo que yo le esté dando a mi audiencia o a mis clientes, es importante entender también este ecosistema que tenemos, y es el marketing de contenidos móvil, ¿cierto? El marketing de contenidos móvil cada vez más es más claro. Muchas agencias de publicidad, muchas agencias digitales están construyendo y están fortaleciendo sus equipos y sus áreas de social business, porque hasta allá es donde apunta. Así como vimos que nuestro trabajo de redes sociales y de medios en general va desde la atracción hasta la construcción de un acervo, de una estructura de datos que nos permita realmente tener suficiente control y suficiente poder para poder, valga la redundancia, para así poder interactuar con nuestros clientes. En el marketing de contenidos móvil, pero también, digamos, en el marketing de contenidos en general, el objetivo de la estrategia va hacia el universo social, es decir, poder hacer negocios, poder hacer ventas en el amplio concepto a través de las redes sociales. Sí se puede hacer. El marketing de contenidos cada vez muestra que a través de la construcción de contenidos atractivos, de estrategias de multimedia, del uso de herramientas de interacción cada vez más arriesgadas, cada vez más envolventes, la mezcla, el mix de las redes sociales con otro tipo de recursos y de medios publicitarios, en el BTL sobre todo, están encabezando las actividades con alto impacto comercial. Para que el BTL muchas veces sea mucho más efectivo en el objetivo de poder tener más información útil, valiosa para nuestra estrategia comercial, para nuestra estrategia de mercadeo, las redes sociales son fundamentales. Las redes sociales son el lienzo donde finalmente se va a plasmar todo lo que yo quise hacer en otro tipo de medios, en otro tipo de estrategias de mercadeo o publicidad, en otro tipo de espacios de relacionamiento. Las redes sociales se convierten en la plataforma más fácil, más funcional para poder aterrizar las emociones, pero también la información específica que me puede dar un cliente o que me puede dar una audiencia sobre lo que yo le planteé, sobre lo que yo quise que esa persona experimentara, sobre lo que yo quiero saber después de haberle planteado una actividad o una experiencia. Entonces, en este sentido, las redes sociales cada vez son más importantes en el ámbito comercial. Ahora, hablamos aquí del storytelling y hablamos de esto porque desde hace como unos 3 años
la idea en las redes sociales es contar historias. Esto no es fácil, pero realmente si fuera fácil quizá pues no tendría su ciencia, porque precisamente se necesita un compromiso de las empresas, de los departamentos de comunicación, de mercadeo, de comercial, para que esta historia sea consistente. ¿Y con qué me refiero a esta historia? Todas las empresas, para vender, tienen por detrás una historia. Hay una historia de necesidades, hay una historia de innovación, hay una historia de un satisfactor, hay una historia de éxito cuando se logra la venta. Hay una historia, cada empresa tiene una historia. Y esa historia refleja la personalidad de cada empresa, desde el producto, hasta el proceso, pasando por el proceso de venta, hasta la forma en que seduce y además de eso logra construir una relación con sus clientes. Entonces, esto del storytelling es bien interesante porque es realmente construir, digamos, un universo de comunicación, un universo de contenidos para las marcas que se va a ver reflejado en las redes sociales, que se va a ver reflejado en los medios propios y que seguramente es lo que va a ser la impronta y el diferenciador en los medios ganados. En las redes sociales, esa personalidad se debe reflejar todo el tiempo. Debe ser el hilo conductor de los posts, es el hilo conductor de los trinos, es el hilo conductor de las publicaciones en LinkedIn, es el hilo conductor de una especie de narrativa que se puede construir en los contenidos audiovisuales en el canal de YouTube. Entonces, para eso hay una serie de trabajos que se tienen que hacer. Esa serie de trabajos empiezan, por ejemplo, por la arquetipación de las marcas, la arquetipación de la empresa, buscarle una personalidad, encontrarla. Y para esto se usa muchas veces los arquetipos de Carl Jung, el psicólogo muy mencionado, muy estudiado. Y es como transferir estas características arquetípicas a la marca, incluso a un producto. Y desde ahí empezar a ver cómo este producto, esta marca, es la protagonista de estas historias, para así lograr una conexión mucho más emocional, mucho más duradera, mucho más profunda y mucho más rica en términos comunicativos con las audiencias. Eso es un trabajo que se puede hacer, es un trabajo que no es fácil de entender, digamos, desde el punto de vista clásico comercial o desde el punto de vista clásico de venta, pero es algo que es lo que termina definiendo y termina soportando el éxito de una estrategia de contenidos, una estrategia de marketing de contenidos. Y en ese sentido, esto de estructurar una matriz de acciones y contenidos es un paso que sigue después de haber construido una personalidad y de darle una personalidad a mi marca o a mi producto para poder contar esas historias. ¿Sí? Después de tener el personaje, de entenderlo, de saber mi marca cómo es, cómo piensa, cómo se expresa, cómo se ve, entonces comienzo a pensar en acciones y contenidos. Esto del arquetipo también funciona para poder hacer más rica la comunicación entre las mismas marcas. Vemos ejemplos, por ejemplo, muy seguida en Twitter y en Facebook con los equipos de fútbol. O lo vemos, por ejemplo, independiente de si es exitoso o si a veces, además de ser exitoso, es un poco chocante con aerolíneas, ¿cierto? Como Viva Colombia. Bueno, Fortaleza, hablaba de Fortaleza Fútbol Club, el América de Cali también lo está haciendo. Le crean una personalidad, le crean un tono a la marca, ¿cierto? En su momento lo hicieron con los chocosos de Bimbo, también lo hicieron con esta marca de brownies, Mr. Brown, y digamos, como digo, a veces se pasan un poco, esto ya tiene que ver con el tipo de community manager que está al frente de la personalidad y que está dando realmente vida a la personalidad de la marca, pero está comprobado que personalizar, darle vida a las marcas es una estrategia bien interesante, es el diferenciador y hace que
incluso las estrategias que tienen un alto componente de inversión en publicidad tengan un mejor ROI. Se diferencian, ya no se trata de seguir una marca, sino se trata de seguir una narrativa específica con una identidad muy marcada. Entonces es bien interesante poder pensar en esto. Ahora, de nuevo, como hablábamos anteriormente, esto es un estadio al que se puede llegar después de cierta maduración, tanto de la visión de la empresa respecto en los campos de mercadeo, comercial y de comunicaciones, como en los objetivos que se trace en el mercadeo digital. No todas las empresas están listas para sumarse al storytelling. No tienen los recursos, no tienen el personal para hacerlo. ¿Sí? O tal vez no han podido llegar por tener otras prioridades en el mercadeo o en las ventas, no han podido llegar al estadio para comenzar a pensar en las redes sociales como una herramienta para apuntalar el proceso de compra. La madurez de las empresas en la comunicación, la madurez de las empresas en sus estrategias digitales, muestra mucho hasta dónde pueden llegar y si pueden estar implementando esto. Pero también debería ser clave conocerlo para tenerlo como objetivo. ¿A dónde tengo que llegar con mi estrategia en redes sociales? ¿A dónde puedo llegar con la comunicación de mi marca, con la comunicación de mis productos? ¿Qué puedo lograr? ¿Qué valor le agrega mi estrategia de comunicación y mi estrategia de marketing digital a la empresa? ¿En dónde? ¿De qué manera? Entender que puede llegar acá y que esto tiene resultados es importante. Bueno. Ahora, en cuanto a los ejes, como lo veíamos, y una vez yo ya tengo identificada, y creada, y construida, y sustentada mi arquetipo, mi personalidad como marca, como empresa, para comenzar a hablar de una forma mucho más consistente y diferenciada a mi público, entonces se puede establecer una matriz de contenidos. La matriz de contenidos lo que me permite es tener una consistencia, me permite tener coherencia en lo que estoy comunicando. Puede que yo diga diferentes cosas, que mis mensajes sean variados, que lo que se comunica, la información que se está transmitiendo, pues responda a coyuntura, responda a momentos específicos. Pero es el tono, ¿cierto? Y la personalidad lo que hacen que esa información diferenciada, esa información disímil, esa información heterogénea, tenga un hilo conductor. Y eso es bien importante. Voy a utilizar el humor, voy a utilizar la lógica, voy a utilizar la imagen, voy a utilizar, voy a dirigirme a un público específico por género, voy a hablarle a un público específico por ciertas cualidades, la lógica matemática, la lógica espacial, los acertijos, incluso los memes, ¿cierto? Tengo que conocer muy bien a las audiencias para esto. Ese sería el otro paso. Tengo que establecer muy bien cuáles son mis audiencias. Y esto a veces en redes sociales y en general en lo digital a veces implica un margen de prueba y error para poder establecer realmente qué tipo de audiencias son las que yo tengo. Y así establecer entonces, digamos, el vehículo de comunicación, ¿cierto? Y lo que va a darle coherencia a esa matriz de contenidos. La personalidad de la marca, obviamente, el arquetipo, también establece qué tipo de comunicación voy a usar. Pero entonces es esa mezcla, ese mix de conocimiento entre lo que es mi marca, lo que establecí, lo que construí para ella, para poder comunicar en las redes sociales y en todos los medios, y las características y el tipo de público que
es mi audiencia, mis clientes, que son mis clientes. ¿Qué tipo de audiencia son mis clientes? Es una audiencia seria, es una audiencia de determinada edad, es una audiencia con determinadas expectativas. ¿Qué clase de personalidad tiene mi marca como para hablarle a esta audiencia? Y esto lo tengo y lo puedo reflejar en el tipo de publicaciones que voy a hacer. Esto también va a ser muy importante. Bueno, aquí lo que tenemos es que ir sumando aspectos en las redes sociales para poderlas usar como una herramienta efectiva en el marketing digital, con marketing de contenidos, en el marco del inbound marketing. Y es, para resumir lo que hemos estado hablando hasta aquí, es primero tener claro qué redes sociales son para mi marca, ¿verdad? De acuerdo a los objetivos que me trace, de acuerdo a el tipo de información y de contenidos que pueda generar. Segundo, si voy a ir a las redes sociales, ¿en qué tono? ¿Qué características tiene mi narrativa? ¿Por qué este tono y estas características narrativas? Entonces, hablamos de comenzar a construir una personalidad a la marca y hablábamos de los arquetipos. ¿Pero para qué esto? Para contar historias. Y como lo veíamos, y disculpen que sea reiterativo en eso, para contar historias de lo que es nuestro negocio, de por qué había, de cuáles son las necesidades, de cuáles son los retos que existen en el mercado, qué procesos de innovación, qué procesos de pensamiento nos llevaron a plantear esta solución, este producto, este servicio, ¿cierto? Y cuál es la historia que hay detrás también del producto y servicio en su implementación, en su puesta en acción. Ahí hay historias, y esas son las historias que vamos a contar, con el tono y bajo la narrativa que vamos a establecer para nuestra marca. Y como sugerencia, digamos en una estrategia larga, la importancia del arquetipo para poder llegar a este punto en el que estamos, y es establecer los tipos de comunicación, a través de qué medios, pero también a través de qué tipos de comunicación, en qué tono, ¿cierto? Y en qué forma, estructura la comunicación visual, el tipo de mensaje, incluso la frecuencia para poder hacer mi estrategia en redes sociales. Aquí hay algo muy interesante, y es esta consultora nos deja ver que en las mediciones sobre cómo la gente percibe la información de una marca, cómo acoge la publicidad, la información comercial que se da a través de medios tradicionales, en este aspecto específico la televisión, que es uno de los medios obviamente con mayor penetración y de mayor consumo. Y vemos la diferencia que ellos nos quieren mostrar sobre cuál es el efecto de un medio tradicional solo y un medio tradicional sumado a una red social. Las redes sociales como atractoras aquí nos están mostrando todo su poder. Pero digamos que esto no es magia ni es un milagro. Estas empresas que han llegado a un punto de maduración en la estrategia y en la valoración de las redes sociales y del marketing digital han entendido ese poder atractor, pero también, digamos, esa necesidad de sumar todas estas formas de comunicación para poder lograr mejores resultados. Entonces, estos aquí ustedes lo pueden ver, son muy llamativos. De hecho, hay un tema muy interesante, y es cómo las agencias de marketing digital hacen monitoreo de la publicidad tradicional a través de Google Trends. Esta herramienta de Google que le permite a uno ver cómo están marcando ciertas palabras, ciertos trend topics, cierta información, y todo a través de las búsquedas. Entonces,
entonces muchas veces en el lanzamiento de comerciales, en el lanzamiento de cuñas, se hace una valoración de cuál fue su impacto a través de Google Trends, viendo cómo se han comportado las búsquedas en determinados lapsos de tiempo después del lanzamiento de la primera, de la cuarta, de la octava cuña, por ejemplo, o de los días. En el primer día, en el segundo día y así por varios días, para entender hasta qué punto ha sido efectiva esa publicidad, más allá de las métricas, más allá de la gestión que hagan estas empresas que hacen la medición de los medios tradicionales. Entonces vemos cómo las redes sociales e Internet comienza a ser también una herramienta importantísima para poder medir el impacto que tienen los medios tradicionales y la publicidad tradicional. Veíamos antes cómo el BTL puede enriquecerse, puede fortalecerse, puede incluso incrementar su temporalidad y su alcance a través de las redes sociales. Vemos aquí cómo las redes sociales pueden apalancar, pueden impulsar también los mensajes que se den, la información comercial y la publicidad que se da a través de los medios tradicionales, en un mix con las redes sociales, buscando interacción. Claro, esto es producto de la interacción. Pasa del medio tradicional a las redes sociales, es lo que más se usa. Las series lo usan mucho, Game of Thrones. Estas series usan mucho este método, ¿cierto? Los influenciadores, la gente que comienza a mover las conversaciones en las redes sociales para que, paralelo a lo que está sucediendo en la pantalla, también haya una vida del producto en las redes sociales. Eso se puede hacer también con la publicidad. Y puede ser incluso esta publicidad medida a través de herramientas como Google Trends, para poder fortalecer, para poder modificar, para poder realinear la publicidad tradicional, gracias a lo que nos están diciendo nuestras audiencias a través de las redes sociales, a través de Internet. Esto es bien interesante. Hoy la publicidad tiene que ser muy flexible en eso. Nuestras estrategias de publicidad deben por eso estar muy pendientes de las redes sociales. Debemos ver cómo lograr interacción en nuestras estrategias de publicidad tradicional de la mano de las redes sociales. Cómo hacer que la inversión en la publicidad me pueda mostrar un ROI mucho más rico, mucho más positivo gracias a las redes sociales. Bueno, ya para continuar me gustaría, aquí los sondeos, acá están las preguntas, tenía unos sondeos, pero creo que los han, no sé, no los estoy viendo. No sé, voy a preguntar aquí al técnico que me ayude un poco porque no veo los sondeos. Tenía unos sondeos para nuestra sesión, pero no los veo aquí en el panel. No sé qué pasaría aquí. Bueno, sigamos mientras vemos qué pasa en el panel, que no veo los sondeos. Les recuerdo que esta presentación queda para ustedes. Incluso lo que nos queda aquí para adelante, ya en 10 minutos acabamos esta sesión, pero más adelante vamos a ver todo el tema de KPIs. Y seguramente en un cuarto webinar vamos a entrar al tema de los leads y todo el tema de servicio al cliente a través de redes sociales. Hoy, para terminar, quiero precisamente que veamos este slide, que es un poco como que condensa la charla de hoy, y habla de esta esencia en las redes sociales, que es la conversación, el diálogo. Creo que a todos nos ha pasado que es muy molesto que desde una marca hasta un político tenga perfil, tenga page en las redes sociales, o tenga su cuenta en Twitter. Usted trata de comunicarse con él y nunca le responde. Creo que eso es muy molesto. Creo que eso rompe realmente la esencia
de las redes sociales. Creo que en ese sentido se aplica aquí el dicho de las abuelas: el que tiene tienda que la atienda, el que tiene redes sociales pues que las atienda, que ponga a alguien al frente, que tenga una velocidad de respuesta que sea prudente, prudencial, es la palabra exacta, porque en el momento en que no hay conversación, en el momento en que no se logra establecer realmente ahí un canal en las redes sociales, se rompe la relación, se rompe con la posibilidad de generar confianza, con la posibilidad de establecer realmente una relación gana-gana con la audiencia. Incluso eso resta puntos a las marcas, resta puntos a los productos en cuanto a credibilidad, en cuanto a reputación. Es muy importante entender las redes sociales, y por eso en otras sesiones lo vamos a hablar, como un canal de servicio al cliente. Así no sea el eje, así no sea el núcleo de manejo de nuestras redes sociales. Hay empresas que lo tienen clarísimo. Nuestras redes sociales son canal de servicio al cliente. Hay otras que no lo ven tanto así. Pero al final termina siendo un lugar de conversación y diálogo. En este sentido, las redes sociales no van desligadas de otros tipos de comunicación, como lo hemos visto hoy en la charla ATL, BTL. Las redes sociales son atractoras, pero las redes sociales además son el lugar donde se gestionan emociones, ¿cierto? Donde se va más allá de las razones para poder hacer preguntas que sean respondidas de una manera más allá de la misma razón. Es muy emocional la red social. Es un lugar donde la gente opina, es un lugar donde la gente se queja. Entonces es un lugar que hace de catalizador como no lo pueden hacer otros medios. Es importante entender eso. ¿Listo? Ahora, las redes sociales dan valor agregado informativo a otros tipos de comunicación, a otros medios. Este es el valor que dan las redes sociales. Entre ese intercambio a través de la conversación y la construcción de diálogo de razones, emociones, motivos, diferenciadores, se va realmente encontrando el valor agregado informativo. ¿Sí? Que incluso el servicio en línea, en ese sentido, si yo tengo múltiples formas de prestar el servicio en línea, ¿cierto? A través de catálogos, a través de enlaces, a través de no solamente el post, sino el chat. Entonces, enriquezco la atención. Aquí lo que vemos es ese proceso en el que nosotros tenemos unos medios propios, tenemos unos medios pagos, tenemos unas audiencias. Este vínculo entre nuestros medios propios, por lo general, es más común en un sitio web, y nuestras redes como medios pagados. Es muy importante, es el vínculo primario el que casi todas las empresas tienen, independiente de su presupuesto. Y por eso lo ponemos aquí como eje. Pero aquí lo ponemos como un eje de doble vía. Las redes sociales son de doble vía, tienen que ser de doble vía. Por eso es importante entender que son lugares de conversación y diálogo. Ya para terminar, en estos últimos minutos, abro la sesión de preguntas y de respuestas a través de nuestro chat. ¿Cuándo será el propio webinar? No tengo certeza de la fecha. Me pregunta, discúlpame, voy a abrir acá. Discúlpame, voy a abrir aquí esto. John Noza me pregunta, ¿cuándo sería el próximo webinar? No tengo certeza sobre la fecha. Esto depende de los otros webinars que se programen de otros temas. Ya pues estamos terminando el año, pero a través del correo, PDSOC envía a todos sus afiliados correos con mínimo 8 días de anticipación sobre cada webinar. Por favor, estén muy pendientes. También ya desde la próxima semana vamos a tener unos boletines donde se condensa la actividad de cada una de las unidades de PDSOC. A través de esos boletines también haremos la invitación a los webinars. Entonces, yo sé que
viene un próximo webinar de un tema que no será este. Tenemos webinars de diferentes contenidos, pero el próximo webinar sobre redes lo estaremos comunicando mínimo con 8 días de anticipación. No creo que ya sea para lo que queda este mes, y no sé si logremos tener fecha en diciembre, porque pues ya en diciembre muchos se dirán, pero tengan la seguridad de que les avisaremos con 8 días de anticipación el webinar de este tema para seguir con los temas de KPIs y el cuarto, que sería el webinar sobre leads y servicio al cliente. ¿Otra pregunta? Si tenemos más preguntas, estamos a tiempo de hacerlas. Bueno, si no tenemos más preguntas, solamente... ok, aquí hay otra pregunta. Aquí alguien me pregunta lo siguiente, y ¿es recomendable tutear? El tipo de comunicación que yo establezca con mi audiencia es una comunicación que debe responder al tipo de relación que construyo con mi audiencia. Tutear o no, tratar de una forma cercana a una audiencia o no, es una decisión de entender, que nace de entender qué tipo de relación construyo con mi cliente y también qué tipo de clientes son. Pero en principio lo mejor es tratarlos con la mayor, podríamos decirlo así, protocolo, con el mayor protocolo posible, en la medida en que se va estableciendo con claridad qué tipo de relación tengo yo con mi audiencia. Hay audiencias que van marcando realmente la pauta, hay audiencias que por el tipo de respuesta, por la calidad de la información que la dan, uno sabe qué forma de comunicación tiene, pero digamos que se aconseja que sea más formal y protocolario. Señor, estimado, y no tutear. Esa es la recomendación, aunque no es prohibitivo. Como digo, dependiendo del arquetipo, incluso de la marca, una marca más fresca, una marca más juvenil, con audiencias más jóvenes, con audiencias más relajadas, tal vez nos permiten otro tipo de comunicación. Bueno, tenemos más preguntas. Mientras que nos llegan más preguntas, si las hay, les recuerdo que este webinar queda almacenado en nuestro sitio web. Igual, si necesitan el link, si necesitan compartirlo, nos mandan un correo a comunicaciones@psoft.org y les damos el link directamente para que puedan tenerlo y para que puedan seguir otros webinars que están almacenados. Aquí nos preguntan, para un segmento de emprendedores, ¿qué sería lo recomendable? Depende del emprendimiento. Hay emprendimientos que desde el cero, desde el vamos, necesitan una estrategia de redes sociales bien definida, porque básicamente va a ser su plataforma de crecimiento, de salida, de posicionamiento. Y por la característica de su emprendimiento, una app, ¿cierto? Para determinado público, las redes sociales van a ser fundamentales, van a ser críticas. Hay otro tipo de emprendimientos que seguramente van muy bien en lo analógico, en el mundo offline, y descubren que el mundo online es una herramienta de apalancamiento para lo que están haciendo.
no tienen los recursos, no tienen el conocimiento y seguramente van a empezar lento. Entonces, en este sentido, es el emprendimiento, es el tipo de mercado en el que se va a mover, el que va a marcar el ritmo y el que va a marcar la forma en que accede y usa las redes sociales. Para esto, pues, necesitará en algún momento asesoría, necesitará algún tipo de guía y necesitará sentarse a pensar en cómo las va a usar, además si tiene los recursos. Bueno, les damos las gracias a todos los que estuvieron conectados, a los que repitieron webinar de redes sociales en esta segunda parte. Los esperamos para la tercera. Los estaremos contactando por correo electrónico en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn y en Twitter. Siempre también van a tener información sobre los webinars que vienen, sobre los eventos, sobre los talleres, sobre las charlas. Sigan nuestras redes sociales, por favor. En nuestras redes sociales todo el tiempo estamos comunicando lo que hacemos, pero también información pertinente, estudios, artículos de revistas. Tenemos una batería de contenidos diaria que va a ser muy interesante para ustedes, pero además ahí van a saber cuáles son nuestros próximos webinars para poder conectarse. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por conectarse y nos escuchamos en una próxima charla. Hasta luego.